Bueno, hoy nosotros les traemos una presentación sobre lo que es la crianza de las terneras, lo que vamos a abarcar desde el calostro hasta la primer parto. Como sabemos, ¿verdad? La crianza de reemplazos es uno de los pilares fundamentales en la rentabilidad de cualquier sistema lechero. Sin embargo, muchas veces no se le da la importancia estratégica que realmente tiene dentro de la finca. Muchas ocasiones dejamos las terneras en lo más largo, no les prestamos atención, son las que más se nos enferman y sentimos nosotros que es de los pilares o por lo menos de lo que más hay que prestarles atención porque son el futuro de nuestros animales o nuestra unidad productiva. Entonces, nos surgen dos preguntas. Eh, ¿Estamos logrando la edad de primer parto? Y después, ¿nuestras vacas primerizas están produciendo lo que esperábamos en comparación a nuestras vacas adultas? Esas son dos preguntas que siempre nos tenemos que realizar cuando estamos viendo temas de crianza, ver si nuestra edad de primer parto es la recomendada o la ideal o la que nosotros tenemos en busca. No, estas preguntas no solo nos reflejan que las tareas y las novillas, sino también nos impactan directamente ya en eficiencia productiva, los costos y la sostenibilidad del sistema productivo. Entonces, en esta presentación abordaremos los aspectos fundamentales de la crianza de reemplazos, con el objetivo de mejorar el desarrollo de las futuras vacas lecheras y optimizar el resultado de la unidad, resultados productivos en la finca. Cuando hablamos de crianza de reemplazos, no estamos creando, sino formando las futuras productoras de la finca. De las decisiones que tomamos en esta etapa depende en gran medida la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad del sistema productivo. Por eso vienen las preguntas que decía, bueno, la edad de primer parto, ¿cuál es una buena edad de primer parto? De 24 a 28 meses. Esto nos permite un equilibrio en buen desarrollo y reducción de costos improductivos. Y otra pregunta es que el nivel de producción que esperaba una vaca primeriza, ¿qué nivel de producción esperamos en la vaca primeriza en comparación con la vaca adulta? La respuesta a esto es que la vaca primeriza nos debería producir alrededor de un 80% de la vaca adulta tomando a partir del tercer parto, lo cual nos indica que tuvo un buen crecimiento y un buen manejo durante toda la crianza. Cuando los animales, las primerizas, no nos llegan a esta producción, tenemos que empezar a revisar cada etapa de la crianza para ver dónde se nos están quedando y por eso nos está afectando la producción de las primerizas. Entonces, estas preguntas no son solo números, son indicadores. Son indicadores que cada finca debería tener sus indicadores y conocer sus indicadores. Saber, bueno, mi unidad productiva, la producción de mis premisas es tanto, tengo que mejorarla a tanto, o estoy en 85, estoy bien, o puedo alcanzar, puedo subir todavía más este rango. Entonces, sí, son indicadores que cada uno debería conocer, cada uno, como ustedes como productores, debería conocer y tenerlo presente para que la crianza o para que cada unidad productiva sea eficiente. Pero no solo tenemos estos indicadores, estos son como los más sencillos o por lo menos en los que más nos fijamos, pero también hay otros indicadores que uno podría tomar en cuenta o, bueno, deberíamos tomar en cuenta a la hora de ver temas de crianza, como lo son estos: mortalidad total, un menor del 5%, mortalidad total en reemplazos, ¿verdad? Todo lo que abarca reemplazos, desde el nacimiento hasta el parto de esos animales, después la edad del destete, cuando está dando 50, 60 días, la ganancia de peso diaria de 0 a 2 meses. ¿Cuál es mi ganancia de peso diaria? Real serían 0,700 gramos a 800 gramos. Después la ganancia de peso diaria general hasta el parto, real es 700 gramos. El peso al primer servicio, el 55 al 60%. Más adelante el compañero nos va a explicar cómo sacamos este peso o cómo podemos calcular este peso para estar seguros de que nuestras primerizas, bueno, perdón, nuestros reemplazos están con el peso correcto para realizar el primer servicio y después el peso que ocupamos al parto en una de estas huellas. Pues la edad al primer servicio, la edad al parto, la condición corporal al parto y la tasa de preñez. Recordemos que la tasa de preñez en novillas debería ser mucho más elevada que en las vacas que están ya en producción, porque las novillas no están enfocadas en producir leche. Entonces, ellas deberían tener una tasa de preñez más elevada y deberían de estar preñándose más fácil. Cuando tenemos problemas de preñez
novillas, tenemos que tener claro que hay algún punto que nos está afectando, les está haciendo falta algo a ellas que les impide conseguir. Bueno, así como introducción, existen un montón de sistemas de crianza y reemplazos. Los más populares que tenemos son el tener al pie de la vaca, la crianza con nodrizas, la crianza artificial. Sin embargo, en todos los casos llegamos a un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Obtener animales saludables que logren alcanzar estatura y peso ideales, permitiendo obtener el primer parto entre los 24 y 28 meses. De esta forma optimizamos el desempeño de la futura vaca. La crianza de reemplazos comprende un montón de etapas que lo podemos ver acá en esta imagen que les tengo por acá, que va desde el nacimiento, del nacimiento al destete, del destete al primer servicio, eh, y después del servicio al parto. Mente lo dividimos así, que podemos ir moviéndolo por etapas, ir controlando por etapas. Siempre me gusta dividirlo por etapas porque no es justo para una ternera que está recién nacida estar compitiendo con una novilla. Además va a poder tener un crecimiento ideal porque la novilla le va a quitar el alimento. Entonces siempre tenemos que enfocarnos que la crianza tiene que ser por etapas y tenemos que dividir estas etapas de mejor manera que le quede a su unidad productiva. Porque igual, recordar, toda unidad productiva es diferente. Yo no les puedo decir, bueno, esto va a ser así, tal, hay que acomodarse a la unidad productiva y a sus sistemas. Pero siempre es bueno tenerlo por etapa. Después, el éxito del reemplazo no depende de una sola práctica, sino es un montón de una correcta ejecución de cada de estas etapas que les comenté, desde el suministro oportuno del calostro hasta el manejo nutricional, previo al parto. Una crianza bien manejada se traduce en menor edad al primer parto, mejor salud y mayor productividad. Entonces, factores que tenemos que considerar son los siguientes: la inmunidad pasiva, el calostro y principales enfermedades que vamos a presentar en esta etapa. Yo les voy a conversar del tema del nacimiento al destete, por lo menos por lo menos el primer día de vida. Entonces, vamos a empezar con qué es la inmunidad pasiva. Entonces, la inmunidad pasiva en terneros ocurre mediante la absorción. Hay que recordar que el ternero nace sin defensas. Esto ocurre porque los bovinos no pueden transmitir defensas a través de la placenta. Entonces, por el tipo de placenta que tienen ellos. Entonces, por eso es fundamental de que ellos tomen el calostro, porque en el calostro se va a dar toda la absorción o tienen todos los anticuerpos, todas las inmunoglobulinas que requieren ellos en las primeras semanas de vida. Entonces, como les dije, nacen prácticamente sin anticuerpos debido a la placenta. Por esta razón, depende totalmente del consumo de calostro para adquirir la inmunidad, que es lo que llamamos a esto inmunidad pasiva. Esto quiere decir inmunidad pasiva. Entonces, cuando ya les lleguen a preguntar, ya sabemos que es la inmunidad pasiva y por eso dependemos totalmente del consumo del calostro para hacer el desarrollo de esta ternera y poder que esta ternera afronte las enfermedades. Pues, transferencia de inmunidad pasiva. ¿Cómo se da? Vamos a ir, bueno, la divido como en tres partes, o por lo menos para que me entiendan el gráfico. Inmunidad pasiva, la ventana de susceptibilidad y la inmunidad activa. La inmunidad pasiva es desde que nace el ternero hasta por lo menos los 4 semanas de vida. En este periodo, el ternero no tiene ningún tema de anticuerpos. Aquí podemos ver ahorita, cuando se da un calostro de buena calidad y la cantidad que requiere el ternero, la inmunidad del ternero se va a elevar como lo vemos aquí en el mouse. Yo, bueno, no sé si logran ver el mouse. Okay. Entonces, aquí tenemos la unidad. Ya, entre mayor cantidad de calostro o mayor cantidad de inmunoglobulinas tenga este ternero, mejor va a ser el tema de la protección ante él. Después vamos a tener un periodo de los 3, 4 semanas de periodo de susceptibilidad, que es cuando se nos enferma. Entonces, cuando llegan los técnicos a la finca, nos dicen, ¿cuándo está presentando enfermedades ustedes en la finca? Estamos presentando, ustedes, bueno, presentamos enfermedades antes de los 15 días o a los 15 días. Ya nosotros sabemos que estamos realizando, o ustedes deberían saber que estamos realizando un mal calostrado, porque es el periodo que es donde afecta a las terneras por un mal calostrado. Cuando realizamos un mal calostrado, no deberíamos de presentar enfermedades de este periodo.
¿verdad? Vale aclarar, ¿verdad? Que no todo va a depender del calostro. También, que ahorita más adelante lo vamos a ver, pero para que no se vayan a enredar, que también hay factores externos que nos pueden afectar, que por más buen calostrado que debemos dar, también lo tenemos que tenerlos presentes, pero ahorita no me adelanto. Entonces, como les comenté, con buena inmunidad y el ternero empieza a desarrollar sus propios anticuerpos a partir de los 30 a 80 días de vida. Entonces, por eso la importancia de que tengamos un buen calostrado en los terneros. Y el calostrado es la cantidad y la calidad, que ahorita vamos a ver cómo valoramos un tema de calidad en de calostro. Siento que el cargador. Entonces, sí, entonces, el calostro. ¿Qué es el calostro? Entonces, el calostro ya igual es el primer ordeño después del parto. Él tiene grandísimo valor nutritivo y posee una gran cantidad de anticuerpos. Eh, la cría lo va a absorber antes de las 8 horas de vida. Después de esas 8 horas de vida, ya la absorción no se da. Ya la absorción a nivel intestinal se cierra porque el ternero nacen con ventanas a nivel intestino que permite que estas inmunoglobulinas entren a nivel intestinal y se absorban a nivel sanguíneo y se distribuyan a nivel de todo el cuerpo. Después de las 8 horas ya estas ventanas se empiezan a cerrar hasta las 12 horas y después de las 12 horas ya no permite más entrada de inmunoglobulinas o anticuerpos. Por eso que uno siempre habla antes de las 8 horas y ya a las 12 horas se cerró por completo. Por eso hay la gran importancia de que el ternero tenga que consumir 4 litros de calostro durante las primeras 4 días. Entonces, aquí les tengo que lo más importante es la cantidad que hay que suministrar. La recomendación general, bueno, igual, empezar a tener la recomendación es 1 litro de calostro por cada 10 kilogramos de peso. Entonces, el esquema recomendado que tenemos es 2 litros de calostro inmediatamente al nacimiento, 2 litros 4 horas después del nacimiento y 2 litros después cada 12 horas para que tenga una buena alimentación. Este manejo puede continuarse durante los 2 primeros días posteriores al nacimiento. Previamente, suministrar calostro a la madre con un mínimo de 4 litros diarios divididos en 2 etapas, en 2 tomas, perdón. Después, como les comentaba, no todos los calostros son buenos. Entonces, siempre es bueno valorar o hacer la evaluación de este calostro. Para conocer la calidad del calostro se utiliza un equipo llamado calostrómetro, lo cual mide la gravedad específica del calostro y guarda relación con la concentración de inmunoglobulinas. Entonces, vamos a usar el calostro, esta tablita que les traigo por acá para que vean cómo se utiliza. Un buen calostro nos va a señalar que es bueno, que va a tener entre 60 y 90 gramos por litro, nos va a señalar en el calostrómetro, aceptable, es amarillo y rojo. Cuando tenemos un calostro pobre o rojo, no deberíamos dárselo a las terneras, deberíamos desechar este calostro y sacarlo del banco de calostro, que es otra etapa o otro punto que vamos a ver. Lo ideal es que nuestras terneras estén consumiendo un calostro de buena calidad para que esta absorción sea lo mejor posible y que tengan una buena inmunidad. Acá les traigo un video de cómo se utiliza el calostrómetro. Ok, no sé si se escuchó, pero como vieron, él toma el calostrómetro. Bueno, primero toma la muestra de calostro, ¿verdad? Del animal, lo introduce entre el tubito, toma el calostrómetro y al ponerlo lo gira y lo deja reposando ahí. El mismo calostrómetro nos va a indicar dónde o qué nivel o qué calidad de calostro tenemos. El calostro, como les dije, va a tener 3 puntos, verde, amarillo y rojo. El verde es de buena calidad y amarillo ya no debería aceptarse y el rojo.
Creo que hay una. No, ok. Este. Entonces, ahí para que vean el tema de cómo se utiliza un calostrómetro y ahí podemos evaluar. Ahora sí, eh, ¿qué hacemos cuando nos dice que tenemos un mal calostro? O, bueno, poniéndolo en ese escenario, o cuando el animal se nos murió, la madre al parto se nos murió y no podemos tomar el calostro y la ternera se nos queda sin calostro. Ahí vamos a ver la importancia de tener un banco de calostro. Entonces, el calostro es posible administrarlo cuando es de buena calidad para administrarlo a los teneros con riesgo o con riesgo de tener fallas durante la transferencia de inmunidad pasiva, cuando el calostro es de mala calidad, cuando la madre se nos murió. Incluso lo podemos administrar más Doctor, adelante perdón, cuando presente. Sí, tengo una mano levantada. ok. Marcos Chacón. Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, usted. Era una consultica. Es que ahí en la prueba que vi que Ajá. el calostro era muy blanco. ¿El Ajá. color del calostro tiene que ver con la calidad o no Eh, precisamente? No, no precisamente, en ciertas ocasiones no es necesario, no tiene que ver la calidad con el color, no tiene relación. Hay ciertos calostros que no se pintan de ese amarillo y estoy así diciendo calostros de buena calidad. Por eso la importancia de utilizar el calostrómetro, ¿verdad? Con eso nos damos cuenta si es bueno o no es bueno. Ok, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, la importancia del banco de calostro por estos temas, ¿verdad? De cuando la madre se muere, cuando el ternero tuvo una mala costada, cuando el calostro es de mala calidad. Ahí vamos a obtener el banco de calostro para administrarles a sus terneros. Nada más que tener presente que a la hora de tener un banco calostro, tenemos que tener el calostro a congelar, tiene que ser proveniente de vacas sanas y que sean de buena calidad. Entonces, por eso ahí, antes de congelarlo, o tomar la decisión que vamos a hacer un banco calostro, tenemos que tener ya listo el calostrómetro o el equipo del calostrómetro para empezar a hacer esos temas. Después, el calostro se tiene que etiquetar con la fecha de extracción. eh, y la calidad del mismo. Como les dije, ahí la tablita, ya cuando lo tengamos en el calostrómetro, nos va a decir qué calidad se la tenemos que apuntar en el empaque. Después, el recipiente puede ser, hay un montón de recipientes, puede ser desde bolsitas, Ziploc, botellas plásticas, eso sí, importante, limpias y desinfectadas para que no nos vayan a contaminar el calostro. No se recomienda mezclar calostros de diferentes vacas, no es una buena práctica. Después, para congelarlo, sí hay que hacerlo con un baño María, a que la temperatura no sea superior a 45 grados. Y después, una vez descongelado, no se puede suministrar, no se puede volver a congelar. Ya hay que desechar este calostro porque él se llena de bacterias. Igual forma, la toma de calostro sí se tiene que congelar lo antes posible porque si se llega ahí a temperatura ambiente, él va a empezar a replicar bacterias y más bien podemos provocarle un daño a los recién nacidos. Espera, trae esta imagen, que esta imagen se les va a hacer llegar más adelante en un folleto que les vamos a compartir en las próximas semanas, que va a tener toda esta información junto con esta imagen, que nos habla de todos los temas del uso del calostrómetro, la calidad, la cantidad, cómo utilizarlo, cómo se debe descongelar y demás. Después, ahora sí, ¿cómo sabemos que se realizó una buena calostrada de nuestras terneras? Entonces, se considera que una transferencia exitosa cuando la ternera alcanza inmunoglobulinas en sangre mayor de 10 gramos de litros. Si esto no se ocurre, ya se presenta una falla en la transferencia de inmunidad pasiva. ¿Qué va a presentar la falla de inmunidad pasiva? ¿O qué nos va a generar esta falla? Mayor incidencia de diarreas, mayor incremento de enfermedades respiratorias, mayor riesgo de septicemias, un aumento en la mortalidad. Entonces, una buena transferencia de inmunidad pasiva reduce significativamente de enfermedades y mejora la supervivencia. Ahora sí, ¿cómo hacemos para diagnosticar o para ver si realizan una buena inmunidad pasiva? Eh, en las lecherías tenemos un montón de alternativas. La que más se utiliza con el refractómetro.
un método directo y con una buena relación con una prueba. Ahí el que más se utiliza, o por lo menos el que uno desearía, es el de la prueba de inmunosupresión radial en suero, pero realmente esta prueba es lenta y costosa y no vamos a tener tanto tiempo para estar realizando en todos nuestros reemplazos una prueba de estas. Entonces, ya tenemos esta otra alternativa, como la refractometría. Es un método directo con una buena correlación que ante la prueba, tenemos un buen valor, de una especificidad de un 89,2% de que nos dice. Y realmente ahí lo que vamos a ver, ahorita les enseño cómo se realiza esta prueba, nos dice que a la hora de leerlo en el refractómetro, un excelente, o que la tenera quedó bien calostrada, va a ser mayor de 25, un bueno de 18 a 24, suficiente de 10 a 17 y malo 10. ¿Qué nos quiere decir cuando ya tenemos un suficiente o un malo? Que esta tenera hay que prestarle más atención o que muy probable se nos vaya a presentar enfermedades. Entonces, eso sí, ¿verdad? Esto no nos quiere decir que ya con esto, bueno, ahora ¿qué hacemos? El detalle es que cuando ya nos pasó esto, ya no hay nada que realizar. El detalle para esto es como una prueba de que estamos realizando una buena calostrada, como un punto de control. Si cuando empezamos a realizar esto, vemos que nos empiezan a salir inmunoglobulinas de suficiente, mal, y si, bueno, estamos realizando un mal calostrado, tenemos que corregir unos puntos de este. Entonces ya empezamos a corregir, volvemos a medir y ya tenemos ya nos vuelve a salir excelente o bueno. Entonces, el refractómetro, para ver el calostro en terneros, tenemos que tomar una muestra de sangre, la podemos tomar de la vena yugular de los terneros, a las 24 horas posterior de la toma de calostro, y tenemos de las 24 Doctor, horas perdón, sí. hacen la consulta que dónde se consigue el refractómetro. El refractómetro, si no me equivoco, uno lo puede conseguir junto con los almacenes, pero tiene que ser Acabet, si no me equivoco, los que los están enviando, ¿verdad? Sí, ellos los que los traen es el Acabet, pero uno lo puede adquirir a través por medio del almacén con código 6000, si no me estoy equivocado. Ok, Listo, doctor, listo. gracias. Perfecto. Bueno, entonces, para evaluar el calostro, tenemos que tomar la muestra de sangre, tenemos que realizar 24 horas después de la toma de calostro y tenemos hasta los 4 días de vida para poder evaluar este calostro. De banco, tráeme ese banco. Entonces, colocamos esta sangre en un tubito, la dejamos reposar, tomamos el suero que lo separan y ya colocamos el suero en el refractómetro y lo podemos medir. Lo que vamos a ver es lo que vemos aquí en la imagen. Entonces ya aquí de los grados Brix, entonces vamos a saber con las tablas que les mostré antes si tenemos si el animal quedó bien calostrado o no quedó bien calostrado. De igual forma, acá les traigo otro pequeño video de cómo se realiza. Igual, tomamos la muestra de sangre y dejamos reposar la muestra ahí un poquito, unas 12 horas y ya revisamos porque para eso sí ocupamos el plasma. Hay otras formas también manual que uno puede meterla en un tubito, agitarla y ya ella misma se centrifuga y podemos tomar la muestra de suero. Entonces realmente hay varias formas de tomar esa muestra de suero. Pues ven, ahí ella está tomando la muestra de suero, la coloca en el refractómetro, pone la tapita. Importante que en esta muestra no se pueden haber burbujas porque si no va a alterar la hora de visualizarla en el refractómetro. Y después ahí lo que vemos es los grados Brix que tiene. Entonces ya a la hora de ver, podemos valorar cómo estuvo esa calzada o qué inmunidad va a tener nuestros terneros. Como les dije, es un punto de control. De igual forma, ya sabemos si la ternera va a estar enferma y que si no tiene una buena calzada, una buena inmunidad, tenemos que prestarle mayor atención a esta ternera y que tenemos que tener presente que en un punto puede ser que se nos vaya a enfermar. Después,
¿Cuál es la relación entre la inmunidad pasiva y las enfermedades? Como lo ven aquí en el gráfico, abajo nos dice nivel de inmunidad pasiva. Entre mayor nivel de inmunidad pasiva, menor incidencia de enfermedades. Entre mala inmunidad pasiva, mayor incidencia de enfermedades. Realmente esto es lo que nos quiere decir el gráfico, que es un gráfico bastante sencillo, que nos quiere decir nada más, si tenemos una buena inmunidad, vamos a tener poquitas enfermedades, si tenemos mala inmunidad, vamos a tener pocas enfermedades. Después, ¿qué métodos de calostro tenemos? Lo ideal, ¿verdad? Es suministrarlo mediante chupón. ¿Por qué mediante chupón? Porque vamos a saber qué cantidad le estamos dando, cuánto está tomando. Es un método desinfectado, el chupón está limpio, desinfectado, no estamos transmitiendo enfermedades. Con el método natural, no quiero decir que no sea bueno, ¿verdad? Pero el detalle es que bueno, no sabemos qué cantidad de calostro nos está consumiendo la ternera. Después, no sabemos si ese ubre está limpio, solo que ya la ingresemos a los cepos o a la sala de ordeño y limpiemos realmente ese ubre. Pero si realizamos ese proceso, es preferible ordeñar al animal y dárselo uno directamente al ternero. Entonces, igual, siempre hay una posibilidad. Bueno, se debe evitar que el ternero se alimente directamente a la vaca, como les comenté, ya que el ubre puede estar sucio y puede permitir el ingreso de agentes patógenos. Además, no se controla la cantidad de calostro que tenemos. Y la otra forma es ya por tema de chupón. Ahora sí, van a decir, pero ¿qué hago cuando no me quiere tomar chupón? Hay otro método que podemos implementar que no solo lo podemos implementar cuando no quiere tomar, también lo podemos implementar ya como protocolo o realizarlo siempre ya como toma de calostro en nuestros reemplazos. Entonces, este método es por medio de sonda nasogástrica, como lo vemos aquí en la imagen de la derecha. Aquí, bueno, aquí el compañero Luis está capacitando a uno de los colaboradores en finca de cómo aplicar la sonda en la ternera recién nacida, que es un método sencillísimo, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer individual, como lo ven en la imagen, no es necesario de dos personas, el mismo ternerero, él está solo ahí, uno mismo acomoda la ternera y pone y le da la toma de calostro, y por mucho que dure, se puede llevar unos 3, 4 minutos. Pongámosle que 5 minutos pasando esa bolsa, que esa bolsa es de 2 litros, si no me falla la memoria. Es un método así y ya nos aseguramos que la ternera nos consumió 2 litros. Entonces tenemos que volver dentro de otras 2 horas y podemos volver a pasar la zona y volverla a otros 2 litros. Y así nos aseguramos de que este consumo y que está consumiendo el calostro y la cantidad que debería. Ahora sí, ¿qué más tenemos que hacer al nacimiento? Porque el calostro es de los puntos más importantes, pero también tenemos otro punto que es de gran importancia, como es el curar el ombligo. Entonces, el ombligo sí hay que sumergir todo el cordón umbilical en una solución antiséptica, ya sea yodo al 7%, y repetir este proceso 2 veces al día hasta que el ombligo se seque por varios días, por lo menos unos 3 días. Y otro punto que deberíamos empezar a realizar en nuestras fincas es registrar el peso al nacimiento y después registrar el peso, identificar al animal y pesarla mensualmente. Porque es importante conocer el peso de nuestros nenes para calcular sus dietas, igual para ver si nos están ganando de peso, a ver en qué etapas se nos están quedando. De igual forma, ya ahorita el compañero les va a tocar ese tema. Aquí les traigo esta imagen, que igual esta imagen se las va a compartir en el folleto que se les va a hacer llegar, que es todos los puntos de cómo tenemos que lavar las manos, quitarle el moco de la boca y la nariz, frotar la ternera, limpiar, curar el ombligo, aplicar calostro, identificar la ternera y después mover la ternera tan pronto que sea posible. Ahora sí, ¿qué principales enfermedades vamos a presentar cuando tenemos una mal calostrada? Los dos que vemos realmente son diarreas y enfermedades respiratorias. En tema de diarreas neonatales, cuando tenemos un mal calostrado, tenemos una incidencia de un 60% a un 70% de enfermedades. Cuando tenemos un buen calostrado, nos baja el porcentaje a un 20% a un 40% de incidencia. Vale rescatar que aquí son los factores externos que nos afectan que estas enfermedades se nos presenten. Entonces, si damos un buen calostrado y bajamos estos factores externos, que ahorita les digo cuáles son, vamos a tener todavía menos.
Entonces, el riesgo de diarrea puede aumentar hasta 2 o 3 veces más cuando hay una insuficiencia de calostro. Y las principales diarreas que presentamos son por E. coli, Salmonella, Clostridium, Coxiella, Cryptosporidium y Nematos. Y después, por complejo de enfermedades respiratorias, igual tenemos cuando hay mal castrado, 25% a un 40% de incidencia, y cuando son bien inmunizadas, un 10 a un 20%. Entonces, igual es de 1.5 a 2 veces más frecuente en tener mal castrados. Y las que principalmente vemos por temas o problemas respiratorios son IBR, diarrea aerugina y complejo respiratorio. Perdón. Ahora sí, como les decía, hay factores externos o adicionales que nos pueden afectar el tema del desarrollo, por más buena calostrada que realicemos, que son factores ambientales y climáticos y factores de manejo e instalaciones. Factores ambientales y climáticos, ¿cuáles vamos a tener? Humedad y barro, la temperatura, el viento, la presión en humedad y barro. Los corales con barro o inundados son foco de infecciones y aumenta el riesgo de enfermedades. Después la temperatura, el estrés térmico, temperaturas extremas, ya sea el frío asociado a lluvias o el calor intenso, obliga al tenero a gastar energía para regular su temperatura, afectando su crecimiento. Después el viento también nos afecta, el movimiento del aire frío afecta directamente la capacidad del tenero. Y después la radiación solar, la exposición directa al sol, especialmente al mediodía, provoca también estrés animal. Sí es bueno que ellas salgan y que se nos alsolen un ratico, pero cuando está ese sol, no más y no mejor, más ahorita en verano, no es recomendable que ellas nos estén ahí, porque esto les va a provocar estrés a ellas, y esto nos puede llevar a afectación al crecimiento, como también afecta a que nos sea mayor incidencia a enfermedades. Y después factores de manejo de instalaciones, como una higiene eficiente, las malas condiciones, los corrales, utensilios de alimentación, ya sea los chupones, la sonda, el balde con la que preparamos la leche, o el balde que tomamos la leche del calostro. Todo esto nos puede afectar o que nos incida a mayor enfermedad. Después la infraestructura, una falta de reparo de sombra, la mala ventilación o la mala ubicación de las cunas también nos tienden a afectar. Después del transporte, mover a los teneros también nos genera estrés y nos puede afectar la salud. Y la mezcla de grupos, como se les comenté, tener todos los grupos juntos siempre nos va a afectar y va a ser una incidencia de enfermedades más alta, ya que las adultas ya tienen su inmunidad y las pequeñitas todavía no han desarrollado su inmunidad completamente, y esto nos puede llevar a que nos presenten enfermedades. Y ahora continúa mi compañero. No se le escucha, no ha abierto el micrófono. Doctor Oscar, algo está sucediendo, no se le está escuchando. Ahí me escuchan, ahora sí. Sergio Juan Diego me puede confirmar, por favor. Ahora sí, doctor, ahora sí. De acuerdo. Entonces, bueno, les decía, ¿qué tan importante es la nutrición en esta primera etapa de vida ternera? Bueno, previo al destete, la nutrición desempeña un papel decisivo, no solo en la salud de la ternera, sino en su desarrollo, crecimiento y productividad a largo plazo en las terneras de leche específicamente. Una de las decisiones de manejo más importantes en esta etapa de vida es determinar cómo se va a alimentar la ternera. Desde el principio, en nutrición con leche, si se va a alimentar con reemplazador o sustituto, si se va a dar iniciador o no se va a dar iniciador, si se le va a dar leche, el concentrado mismo de la vaca, si va a ser solo forraje. Estas decisiones son preponderantes en el momento de la toma de decisiones de la nutrición. ¿De acuerdo? Los primeros 60 días de vida en una ternera influyen en la expresión génica mediante la programación epigenética, esto afectando el desarrollo mamario, la eficiencia metabólica, la madurez reproductiva y, como dije anteriormente, la capacidad como productora de esta ternera en su vida adulta. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora sí, la principal pregunta que nos hacemos o que se hacen ustedes como productores cuando vamos a empezar a hablar de la nutrición de la ternera. ¿Utilizamos leche de vaca, leche entera o utilizamos un sustituto lácteo o reemplazador? Pues bueno, acá lo que vamos a hacer es hablar un poco de los beneficios y riesgos de cada uno. Ambos son excelentes. La leche entera actualmente es una opción muy factible y con muchísimos beneficios. Puede favorecer eficazmente en el crecimiento de las terneras, siendo positivo su consumo no solo en la salud, incluso en ganancias de peso. En los beneficios, pues la leche entera posee proteínas lácteas de alta digestibilidad, son propias de la vaca. Entonces, cuando hablamos de digestibilidad, hablamos de mayor absorción de esos nutrientes o de los componentes lácteos en la ternera. ¿De acuerdo? Todo lo que consuma de leche, pues la mayor parte que consuma de leche lo va a aprovechar y no lo va a desechar a través de las heces. Por eso hablamos de digestibilidad. Otro beneficio es que, como el compañero explicaba, el calostro generaba aumento de inmunoglobulinas y generaba como esa barrera protectora a la ternera. También la leche sigue en menor cantidad y en mucho menor absorción, pero sigue proveyendo de inmunoglobulinas a través de su nutrición. También tiene enzimas que favorecen el desarrollo intestinal y además siempre está disponible en finca, ¿verdad? Siempre tenemos la leche de vaca en nuestras fincas. Riesgos, pues sí, riesgos más que todo en bioseguridad. Al no pasteurizarla, son muy pocas las lecherías que actualmente pasteurizan la leche y es una práctica de suma importancia cuando tomamos la decisión de pasteurizar la leche, de utilizar, perdón, la leche entera como una opción nutricional en nuestras terneras. ¿Por qué? Porque vamos a generar contagio de estos agentes patógenos como Mycoplasma, Salmonella, Mycobacterium, incluso leucosis enzótica bovina, para tuberculosis, entre otros. Un tema que se habla mucho en esta decisión son los costos. La leche entera genera un costo elevado en comparación con el reemplazador. Y muchas veces tenemos inconsistencia en la calidad de suministro. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener las mismas cantidades sólidos totales y la misma calidad de la leche, dependiendo de la raza, dependiendo de la nutrición que tenga ese animal que esté dando la leche a las terneras, dependiendo de factores externos, si hay estrés, si no hay estrés, si hay barro. Todo esto nos va a afectar a la calidad de la leche, dependiendo incluso de etapas de vidas y en etapas de clima, ¿verdad? Todo eso nos va a afectar. Por eso es una inconsistencia en la calidad. Posteriormente, vamos a hablar de... vamos a ver, ¿qué no? Ya, ahora sí. Ok. Vamos a hablar un poquito del sustituto lácteo. El sustituto lácteo, pues, ha llegado a ser una opción muy buena. Busca obtener mayor rentabilidad en las lecherías. Ese es como su principal factor importante. Además que genera una estabilidad en la calidad del alimento, que es lo que hablábamos anteriormente, disminuye los riesgos de contagio de enfermedades y no dependemos de la producción de las vacas, o si por algún motivo tuvimos una disminución en las apariciones de la lechería, entonces se nos baja mucho la producción y por allá tenemos que perder leche que perfectamente podría ir al tanque y la estamos dando a las terneras. Beneficios del reemplazador lácteo, pues sí, una composición uniforme, grasa, proteínas, vitaminas y minerales, mayor bioseguridad, ya que está fabricado con altos estándares de seguridad que nos garantizan que no va a haber contaminación ni de residuos medicamentosos, de contaminación de bacterias, hongos o algunos patógenos externos, como sí con la leche entera. Es más económica la leche entera. Ya ahorita vamos a ver un análisis muy sencillo que hice yo de los precios. Está formulada para tener buena digestión y digestibilidad, no que al ser un sustituto no vamos a tener mayor aprovechamiento o digestibilidad como tal, ya que en algunos casos se le adicionan componentes beneficiosos para la salud y el crecimiento de la ternera, como probióticos, enzimas digestivas. Eso hace que sea un alimento muy rico para la ternera. Y bueno, pues reduce costos al asociado, no solo en el costo que hablábamos del reemplazador, sino en manejo de enfermedades y tratamientos veterinarios en terneras enfermas. Peso al destete, pues peso sí es muy variado. Muchos estudios revelan que más o menos 100 gramos es la diferencia
que aumenta el reemplazador de ganancia peso diaria de la ternera contra la leche entera. Riesgos, pues sí, como todo tenemos riesgos. La preparación diaria, tiene que haber una capacitación muy buena en ternerero, ya que necesitamos que las dosis y raciones sean adecuadas, que siempre sea una ración continua, digamos, que no cambie la cantidad con la que se formula. Por eso siempre es bueno que el ternero o la persona encargada de ver a las terneras, valga la redundancia, lleve pues, esa capacitación. Control de la temperatura. Recordemos que tenemos una temperatura necesaria a la hora de realizar la elaboración, y otra temperatura que nos pide, que es de 32 a 36 grados, para suministrársela a la ternera. Entonces, si estos no se cumplen, pues vamos a tener riesgos de que tener una mala experiencia con el reemplazador. Y bueno, control del almacenamiento también. Tenemos que contener el reemplazador en lugares secos, ojalá en algún recipiente, evitar humedad, evitar contaminación cruzada con otros alimentos, etcétera, incluso roedores. Bueno, siguiente. Aquí es donde hablamos un poco del análisis económico. Ya se va a cambiar, no sé, está ocurriendo. Ok, el análisis económico, eso es muy sencillo. Ahí lo que hicimos fue más o menos bajito. Una ternera consume 4 litros de leche por día, un chupón en la mañana, un chupón en la tarde. Son 240 litros a la hora del destete, considerando un destete de 60 días. Entonces, en una producción que tenga 30 terneros criados, va a gastar este monto, son 2.808.000, contra el reemplazador, utilizando el Herbol Maternal, que es la línea pues un poco más costosa que tenemos en la cooperativa, la de mejor calidad. Tiene un precio de 1.646 colones por kilogramo, y eso nos lleva al costo de alimentación de 30 terneros, 1.481.400 colones. Entonces siempre hay un ahorro. Esto es un análisis que yo hice con 30 terneros. Sin embargo, se pueden hacer análisis específicos para cada producción. Doctor, perdón, hay una manita levantada por ahí. Perdón, Marco. Sí, doctor. El mismo análisis con leche no suscrita, ¿cuánto vale? ¿Cuánto sale? Ya tendríamos que sacarlo, porque depende del precio que se le pague a cada asociado y del porcentaje de leche suscrita que está mandando. Si gusta, lo podemos conversar más adelante y hacer el análisis con la leche no suscrita, porque sí cambia. Sí, me parece que tal vez cuando uno ya use leche no suscrita y se pasadito de la cuota, quizás que es mejor. Perfectamente puede ser una opción, sí. Ese análisis yo lo hice con el costo de la leche normal. Sin embargo, habría que analizar qué tanta leche no suscrita se está enviando para saber cuánto le está pagando la cooperativa, menos, y hacer el análisis. Pero sí, efectivamente puede ser una opción. Perfecto, gracias. Mucho gusto. Bueno, ya como parte del análisis que hicimos de ambas opciones de nutrición, la leche entera como fuente nutricional pues sigue siendo una opción útil y de gran beneficio en las lecherías. Genera gran digestibilidad, que ya lo hablamos, buenas ganancias de peso, disminución en el índice de enfermedades. Sin embargo, sí conlleva eso que ya hablamos, buenas prácticas de higiene y bioseguridad, desinfección del personal, instrumentos, manejo de temperatura, etc. Y el sustituto lácteo reemplazador pues se ha convertido en una excelente opción, priorizando la rentabilidad, estabilidad de crecimiento, buenas ganancias de peso diario, y disminuye el contagio de patógenos externos. Eso con el tema de la leche. Entonces ahora vamos a hablar de, una vez que ya decidimos qué leche o sustituto vamos a utilizar, vamos a hablar del correcto suministro. En este correcto suministro, pues tenemos que hablar y conversar de ciertos aspectos que a mí me parecen muy importantes, que es el estado de las chupetas. Con el estado de las chupetas, tenemos que velar por
que el hueco orificio por donde sale la leche no sea demasiado grande, tiene que simular lo más que se pueda el tamaño del esfínter del pezón de una vaca. Asegurarse que el chupón o balde sea con una inclinación adecuada, igual que simule el amamantamiento natural, que no se levante demasiado la cabeza y también no darle en el piso demasiado abajo. Importantísimo que la ternera dure el tiempo que tenga que durar y no apresurarla. Esto para evitar broncoespasmos, broncoaspiración, perdón, mejor absorción y digestión de la leche y un buen aprovechamiento. En esto tenemos que ser muy pacientes y que haya buena eficiencia y buen manejo, porque no importa si le damos el mejor reemplazador o le damos la mejor leche, si esto no se cumple, pues ahí vamos a generar problemas. Limpieza y desinfección de los chupones, baldes, comederos y bebederos, al menos eso todos los días, y del establecimiento por lo menos 2 veces por semana, y un buen almacenamiento seco, de preferencia un envase hermético o bien cerrado, lejos de la humedad. Ahora sí, vamos a hablar de iniciadores. Si es realmente importante utilizarlos, ¿por qué es realmente importante utilizarlos? Siempre que hablamos de reemplazadores, es importante que el reemplazador sea peletizado, ya que mejora el consumo y la digestibilidad del alimento. Estos alimentos tienen buen balance entre nutrientes que van a proveer a la ternera capacidad de fermentación del rumen. Y aquí voy a hablar un poquito de fermentación, y de unas palabras que espero que me entiendan, porque para que haya, o sea, vamos a ver, queremos un buen desarrollo ruminal, que la ternera genere un desarrollo de las papilas ruminales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esta fermentación de carbohidratos con el iniciador lo que nos va a dar es un correcto desarrollo de estas papilas ruminales. Esto se relaciona a una buena transición al destete. Nos garantiza un correcto crecimiento continuo sin una disminución marcada en la ganancia de peso. Vamos a ver por qué las papilas ruminales tienen esa importancia en lo que es ganancia de peso y la importancia de esa ganancia de peso mantenida a la hora del destete. ¿De acuerdo? Parte importante también en el uso de iniciadores es la producción de bacterias ruminales que se generan. Esas bacterias son las que van a promover la fermentación de los alimentos y eso nos lleva a la generación de ácidos grasos volátiles. Me imagino que los han escuchado, el ácido propiónico, butírico y acético. Estos son precursores de un buen desarrollo de las papilas. El acético, más o menos, lo que nos va a favorecer es el crecimiento papilar y la síntesis de grasas. El propiónico, la generación de nueva glucosa para proveer de energía a la ternera. Y el butírico también como parte importante de la salud ruminal. ¿De acuerdo? La importancia de las papilas ruminales y por qué queremos que haya un buen desarrollo de las papilas ruminales es para aumentar el área de contacto entre las partículas del alimento y la pared del rumen. Esto va a hacer que la absorción sea más efectiva y por ende mejora considerablemente no solo la salud, sino el desarrollo de la ternera. Aquí vemos la diferencia entre un rumen dando solo leche, un rumen dando leche más el iniciador y un rumen dando leche más heno. Acá es donde me quiero enfocar ahorita, en el heno. Que muchas veces se hace la pregunta cuando estamos en finca, ¿en qué momento debemos nosotros empezar a dar heno o vaca a las terneras? Pues bien, los estudios dicen que a partir de la 6ª semana es donde ya tenemos un uso eficiente del rumen, donde el rumen empieza a funcionar de mejor manera, dado que esas primeras 6 semanas tenemos que desarrollar esas papilas y desarrollar un rumen sano que empiece a degradar las fibras de celulosa de manera correcta. Antes de las 6 semanas, pues no se recomienda. ¿De acuerdo? Y otro dato muy importante, que es el gráfico que está por este lado, la porción izquierda, abajo, es la disposición de agua. Esto es un tema, pues, que bastante controversial cuando vamos a las unidades productivas, el uso o no uso de agua, que genera o no genera diarreas, cuándo y cuándo no darla, que se las pongo 2 horas, que se las pongo 1 hora. Bueno, el agua es de suma importancia, se tiene que dar siempre fresca y disponible en todo momento, ya que el agua es la que produce un aumento en el consumo de concentrado. Y no solo eso,
sino que el agua además es importante en el crecimiento de las bacterias ruminales, indispensables para el desarrollo del rumen y de esas papilas, ya que para que se dé una fermentación adecuada, el sustrato debe encontrarse en un medio líquido. Si no, no es que no se desarrollan, sino que tarda más y es mucho más lento el proceso. Ahora, en almacenes, pues tenemos estas opciones. Tenemos el Crapit Gold, que se usa de los 0 a los 2 meses. Esta es una excelente opción, es un alimento peletizado, tiene una proteína vegetal de 22% y además trae una proteína láctea de alta calidad. Trae butirato de sodio, que favorece el crecimiento de las papilas ruminales, monensina sódica, que no solo favorece el funcionamiento ruminal, sino que también tiene una acción como substrato, secuestrante de micotoxina, es inhibidor de hongos, y además la diferencia de este que le genera valor es que trae inclusión de probióticos y minerales orgánicos. Otra opción es el reemplazo inicio. Sin embargo, esta opción ya se usa de los 3 a los 4 meses. También viene pelletizado, pero tenemos una disminución de la proteína a un 20%. Inclusión de minerales orgánicos también, la monensina sódica y el secuestrante de micotoxinas. Muchas veces se tiende a saltar este paso. Sin embargo, en la nutrición no se debe escatimar en estos aspectos. Doctor Montero, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, señor. ¿Usted está partiendo de que el destete es después de 60 días o bien se recomienda 75 o 90 días? Me gustaría que usted pudiera ampliarnos sobre eso. Sí, de acuerdo, don Alejandro. Pues sí, yo estoy partiendo de la idea de los 60 días. Sin embargo, cada producción varía. En los últimos estudios, o por lo menos los que yo he leído, y si no el doctor Ernesto me puede colaborar, hablan de entre 60 y 75 días. Ya 90 días, pues disminuye un poco más el crecimiento y ese desarrollo. Sin embargo, en ganancias de peso diaria, llevando el destete hasta los 90 días, tiende a ser un poquito mejor la ganancia de peso. Y de igual forma hay que recordar que es mejor hacer el destete cuando nos duplican o nos triplican el peso. Hay que buscar, no hay que pensar por edad o por días, sino más bien cuando nos dupliquen. Cuando nos duplican, nos triplican el peso. Ya cuando estos animales nos triplicaron el peso, ya ellos están preparados para realizarse destete. Por eso es que es mejor empezar a pesar y de ahí con eso podemos decir, bueno, ya nos triplicaron el peso, ya podemos destetar este animal. Y también hay que acotar que muchas veces esta decisión se toma dependiendo a la raza y el estado en que tenemos de la raza en nuestras lecherías. Dependiendo de eso, pues vamos a definir en qué momento realizarlo. No es que una esté más mal que otra. Como le digo, en ganancias de peso diaria hay muchos estudios que dicen que ambas opciones están bien. Sin embargo, sí necesitamos llegar a duplicar ese peso para ya generar el destete y que el destete sea paulatino. Como mínimo, sí, duplicar como mínimo. Antes de eso, pues no se recomienda realizar el destete. ¿Okay? Siguiente. Bueno, acá vamos a hablar un poco de una vez que tenemos esta etapa de desarrollo y crecimiento, ya después del destete. Espero que cambien. En esta etapa igual es de suma importancia los siguientes aspectos para garantizar el crecimiento continuo y la buena salud una vez que salen de las cunas. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta etapa es donde ese crecimiento tiende a entrar en una meseta o en un estadio de bajo crecimiento diario de peso. Entonces, por eso necesitamos garantizar que el crecimiento sea continuo, siempre y cuando sea un desarrollo restringido, ¿verdad? Y controlado para evitar también el engorde excesivo y depósitos de grasa en la ubre. En esta etapa sí necesitamos un forraje de muy buena calidad y a libre consumo en todo momento, suministrar minerales, vitaminas y desparasitaciones constantemente. Desarrollo de terneras o reemplazo de desarrollo es las opciones que tenemos en los AVs, ya los vamos a ver con más detalle. Y aquí, bueno, este es un dato, una finca Holstein, que las ganancias de peso diaria tienen que ser de 700 gramos a 900 gramos por día, pero también va a depender muchísimo de la raza y del peso adulto
de las vacas que ya vamos a ver, de las vacas de cada lechería. Por eso varía, yo no les puedo decir indicadores exactos de ganancia de peso diario, tenemos que generarlo nosotros y nuestras metas las generamos con nuestro hato. Acá tenemos opciones que tenemos en los AUVs, ¿verdad? Tenemos el desarrollo de terneras y el reemplazo de desarrollo. El desarrollo de terneras está recomendado a los 3 años, los 10 meses. Es un alimento en harina con 16% de proteína. Incluye también minerales orgánicos, la monensina y el secuestrante. Y tenemos por otro lado el reemplazo de desarrollo, que es para la misma etapa, de los 4 a los 10 meses, pues no varía. La diferencia más grande es que ya este es un alimento peletizado. La proteína vegetal es de 17%. Incluye lo mismo, minerales orgánicos, monensina y secuestrante. Y por último tenemos el reemplazo novillas. Ya este viene mucho más bajo en proteína, es un 14%. Es un alimento que lo que busca es un soporte de la novilla y un buen estado físico y una condición corporal adecuada de mantenimiento en esa etapa hasta el primer parto. Ya después se hace la dieta de transición, incluye la monensina sódica y el secuestrante de micotoxinas también. Bueno, a todo esto, ¿cómo medimos y cómo sabemos que si estamos dando una correcta nutrición a nuestros reemplazos? Yo imagino que todos pensamos en cómo se producen nuestras lecherías, cómo se cuidan las terneras de nuestra lechería. Ya analizamos todo el proceso de nutrición, desde la leche hasta el reemplazador, los iniciadores y desarrollo y crecimiento. Entonces, ahora, ¿cómo lo medimos? Bueno, eso se realiza, como decía el compañero anteriormente, con un programa de pesaje de reemplazos. ¿Por qué vamos a pesar esos reemplazos? Bueno, primero que nada, para generar datos de ganancia de peso diario. Si no generamos datos, no podemos empezar a mejorar. Realizamos ajustes de la dieta en el momento justo. Sabemos en qué etapa es que estamos disminuyendo el crecimiento o la ganancia de peso. Y en ese momento, pues ajustamos la dieta, llamamos al nutricionista y podemos tomar acción. Sin embargo, si no tenemos esa data, se nos hace más complicado. Fijar metas de ganancia de peso y nuestra edad de primer parto para cada lechería, según la raza, genética y condiciones ambientales. Estas metas, como les decía anteriormente, las generamos específicamente para cada una de las lecherías porque siempre varían. Mejorar rentabilidad del negocio, disminuyendo el costo de la crianza y mejorando la edad del primer parto. Al final, vamos a ver cuánto es el impacto económico en meses extra de la edad del primer parto. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo realizamos ese programa de pesaje de reemplazos? Lo realizamos de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer un pesaje al nacimiento. Después tenemos que pesar, o se recomienda pesar al menos una vez al mes. Se realiza la digitación de la información. Y además, no solo lo digitamos, sino que tenemos que realizar un análisis de la curva de crecimiento individual y del otro. Con esto generamos acciones. ¿Por qué es importante esta etapa de la nutrición? ¿Por qué es importante generar buenas ganancias de peso? Bueno, en este estudio, esta tabla nos ejemplifica la importancia. Lo que nos presenta es un compilado de estudios, todos son separados, con factores distintos, contextos distintos, y todos nos generan una mayor ganancia de peso diaria, que siempre se relaciona a un aumento considerable en la producción de leche en la primera lactancia. Todos son, como les digo, en contextos diferentes, en ambientes diferentes, y siempre tenemos un aumento en la producción láctea relacionado a un aumento con la ganancia de peso diario, hasta desde el reemplazo del nacimiento hasta ya su etapa como novilla. Ok, ¿qué buscamos lograr con la nutrición? Pues sí tenemos indicadores, parámetros básicos de referencia de los cuales nos podemos apoyar para fijar nuestras dietas en las lecherías. Metas de ganancia de peso. Bueno, el destete, como les decíamos anteriormente, por lo menos duplicar el peso de nacimiento. En la pubertad, llamamos pubertad a la etapa donde ya tenemos un desarrollo óptimo de los genitales o del sistema reproductor del animal. Más o menos un 45 al 50% de peso adulto, al primer servicio de un 55 al 70, al primer parto un 82 y al segundo parto un 92%. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es el peso adulto o el promedio del peso adulto en nuestra lechería?
Bueno, lo que se hace es tomar un número considerable de animales. Un ejemplo, si se tienen 30 animales de producción adultos después del tercer parto, eso es muy importante, los pesamos a todos y generamos un promedio. Ese promedio va a ser el peso adulto de nuestra unidad productiva. Con base a ese peso sacamos estas metas en nuestros reemplazos. Metas productivas. Bueno, al primer parto lo que buscamos es un 85% de leche del animal adulto y ya en el segundo parto un 92%. Y a partir del tercero, bueno, ya se considera un animal adulto y es el que nos da el rango de referencia para sacar estos demás números. ¿De acuerdo? Doctor, ¿por qué eso no se hace con la madre? ¿Por qué no se busca el 45, 50% del peso adulto de la madre? Sí. O el 92% del peso adulto de la madre cuando ya está. Si uno está referenciando con la madre, digamos, que sea Sí, una cría mejor que la madre. Ajá, podría ser una opción, don Marco. Sin embargo, lo que buscamos es generar metas para la lechería en conjunto. Entonces buscamos que nuestras metas sean globales. Por lo menos de esa manera se relaciona. Y buscamos que el 45 al 50% sea del promedio. Se podría hacer de la madre, sin embargo, es más complicado hacerlo individualmente. Por eso se saca siempre el promedio y con base al promedio se sacan pues, genéticamente lo que debe dar esa ternera en esa etapa. Por eso se maneja así como en conjunto, se saca el promedio del peso adulto y se hace con esos valores. Está bien, gracias. De acuerdo. Ok. Para cambiar un poco y para terminar, vamos a hablar de los protocolos de vacunación en busca de generar prevención de enfermedades contra las terneras, disminuir la cantidad de muertes neonatales, el descarte de reemplazos por enfermedad y el gasto económico, ¿verdad? Tratando estos animales enfermos. Nada hacemos teniendo una excelente nutrición si vamos a tener pérdidas neonatales y si vamos a tener muertes súbitas en terneros o estar tratando animales enfermos y a pesar de dar una excelente nutrición. Pues en vacunas hay muchísimo que podemos hablar, hay demasiado tema en medio, sé que siempre es un tema que genera gran conversación, sin embargo acá vamos a hablar pues un repaso básico de lo que son las vacunas, de cuáles son las que recomendamos y pues nosotros como asistencia técnica después podemos, con cada uno si tienen algunas dudas, hablar de protocolos específicos para cada lechería. Pues una vacuna es un preparado biológico que ha sido diseñado para generar inmunidad adquirida. Diferente a la inmunidad pasiva que provee el calostro, lo que se busca es generar inmunidad adquirida contra las enfermedades. Es como entrenar al sistema inmunológico del animal para que reconozca los virus cuando lleguen y sepa que hay que atacarlos, los ataquen y no generemos que la enfermedad se vaya a desarrollar. Antes de aplicar una vacuna, bueno, siempre es importante leer la ficha técnica, seguir las indicaciones, asegurarse siempre de no romper la cadena de frío. Muy importante esto, siempre que vamos a vacunar a un animal, vacunar animales sanos. Por eso siempre se recomienda acompañamiento con algún profesional. Una vez que nosotros generamos una vacuna, generamos un reto, por decirlo así, al sistema inmunológico. Entonces, si el animal se encuentra, o el sistema inmunológico se encuentra atacando una bacteria, atacando un virus, o se encuentra disminuido su funcionamiento y aplicamos una vacuna, pues vamos a inmunosuprimir el animal y ahí es donde tenemos pérdidas, tenemos disminución en la producción, etc. Por eso siempre animales saludables. La cadena de frío, como ya lo hablamos, verificar la seguridad de la vacuna, fechas de vencimiento, es importante y lo vamos a ver ya casi, si utilizamos vacunas vivas, atenuadas o vacunas muertas, en qué animal se puede utilizar cada una, por eso se recomienda el acompañamiento por medio del veterinario del almacén y evaluar el estado nutricional y en general de salud de hidratación del animal antes de aplicar la vacuna. Después, durante la aplicación de la vacuna, siempre utilizar utilizar agujas y jeringas nuevas, ojalá esterilizadas, con cada animal, ya que sirven como fomites o como medio transmisor de enfermedades o de virus incluso,
bacterias entre un animal y otro, y eso es lo que queremos evitar. Siempre agitar bien el frasco para que haya una buena uniformidad de la vacuna, asegurarse de la correcta sujeción del animal. Una vacunación no tiene que ser violenta, no tiene que ser un proceso estresante, tiene que disminuir tenemos que buscar disminuir ese estrés innecesario que generamos con la vacuna, porque ya en sí, inmunológicamente, se va a inmunocomprometer. Y importante, de una vez que terminemos de vacunar, descartar cualquier sobrante, no conservarlo nunca para otro momento. Vacunas obligatorias, bueno, ya las conocemos, la vacuna brucelosis bovina, se recomienda la cepa RB51, que es la que tenemos en almacén, siempre igual en animales sanos, y esto se realiza a partir de los 4 a 8 meses. Okay. Después, dentro de las recomendaciones que tenemos las vacunas contra enfermedades clostridiales. Importante también, esta debe aplicarse a partir de los 3 meses de edad. Insisto, solo en animales sanos, cualquier vacuna. Muchas veces en esas vacunas que tienden a ser bacterinas, porque son bacterias, se necesita un refuerzo a los 30 días y una revacunación cada 6 meses o cada 12 meses, dependiendo de lo que diga la marca de la vacuna. Pues en AV tenemos diferentes marcas, tenemos la Clostrizan, tenemos Biovac 11 y 7 vías, UltraChoice, Covaxin, etc. Este acompañamiento lo pueden hacer, como les he comentado, junto con el médico de almacén. Clostridiales, ¿contra qué los vamos a ver? Bueno, ahora existen, las vacunas traen muchísimas cepas, las cuales queremos atacar. Las más comunes es el mancha o carbunco, que es Clostridium chauvet. Esta genera lesiones musculares, más que nada en animales jóvenes. La enterotoxemia, que es una de las más comunes, heredada por Clostridium perfringens. Esta es la que genera enteritis hemorrágica y muertes súbitas. Esta es la que encontramos en teneros que de un momento a otro amanecen muertos, que el colaborador nos dice, ayer tomó leche bien en la tarde, hoy amaneció muerto, hacemos la necropsia y tiene el útero, el intestino con necrosis, lesionado. Es esta enteritis hemorrágica causada por Clostridium perfringens. Edema maligno causado por Clostridium septicum, Clostridium novi. Y pues el tétano, que ya lo conocemos, infecciones que entran a través de heridas, generan rigidez muscular, parálisis de los miembros, incoordinación motora, y en la mayoría de los casos, desgraciadamente, pues nos llevan a la muerte. Este protocolo que se ve acá arriba, puede variar dependiendo de la vacunación, dependiendo de la marca de la vacuna. Sin embargo, es lo más común. Se empieza a partir de los 3 meses con la primera dosis, en primo vacunación, que es la primera vacuna que se pone. Las próximas 4 o 6 semanas requiere una segunda dosis y posterior cada 6 meses. Ya para ir finalizando, tenemos las vacunas contra enfermedades reproductivas. Estas son las famosas enfermedades virales. Sin embargo, ya las vacunas contra enfermedades reproductivas no solo traen virus, sino que traen ciertas bacterias también que podemos combatir. Dentro de esas previenen agentes patógenos como la diarrea viral bovina, que no solo el nombre nos dice diarrea viral bovina, pero no solo nos genera diarrea, sino que nos genera pérdidas embrionarias en el segundo tercio de la gestación. Tenemos IBR, que la IBR nos genera pérdidas embrionarias en el primer tercio de la gestación, leptospirosis, parainfluenza, herpesvirus, etc. Incluso, como les decía, estas enfermedades clostridiales, enfermedades reproductivas, que traen otros agentes patógenos como Pasteurella, anemia hemolítica, Staphylococcus, que nos van a ayudar, incluso E. coli, que nos ayudan también a combatir agentes patógenos que nos afectan en nuestras vacas y, por ende, en nuestras terneras, porque hay contagio. Igual se vacuna a partir de los 3 meses, se revacuna a los 6 o 12 meses, dependiendo de la marca, siempre en animales sanos. Pues en almacén tenemos la Bovizan, Cattle Master, Bovishield, Bovishield Vista. Dentro de estas, pues tenemos la diferencia entre un virus vivo y un virus atenuado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el virus vivo se replica, ofrece una inmunidad celular y humoral muy buena. Normalmente requiere una sola dosis. Sin embargo, al ser un virus vivo, normalmente atraviesa o tiene la capacidad de atravesar la membrana placentaria, generar una infección en el feto y por ende la muerte y un aborto.
Por eso se recomienda que las vacunas con virus vivos solo se apliquen a animales que ya han sido previamente vacunados en su etapa de desarrollo o novillas y nunca en animales preñados. Tenemos la Bovizan, que es una vacuna con virus muerto, se puede aplicar en cualquier etapa de vida. Esta no tiene la capacidad de ingresar a través de la membrana placentaria, entonces no tenemos abortos por este caso. De acuerdo. Después tenemos las vacunas contra enfermedades respiratorias. Estas son un poco más nuevas. Las tenemos también en almacén. Son vacunas que previenen enfermedades causadas por el virus sincitial bovino. ¿Cuándo las aplicamos? Bueno, en fincas que tengamos condiciones que nos lleven a que los animales pues tengan signos como tos prolongada, dificultad respiratoria, intolerancia al ejercicio, animales que se mueven mucho y ya empiezan con secreción nasal, incluso neumonías, que llegamos nosotros, les hacemos un examen objetivo, escuchamos estertores o sibilancias, ya escuchamos lesiones en el pulmón. Ahí es donde tenemos que tomar la decisión de aplicar estas vacunas. Como aquí sí cambia un poco el protocolo. El protocolo acá se aplica la primera dosis intranasal los primeros 8 días de vida y a los 30 días se aplica una segunda dosis intramuscular. Y ya esta no se aplica nunca más durante su vida. Nada más esas 2 dosis y ya generan pues esa inmunidad y esa disminución en los procesos respiratorios de las terneras. Acá, pues vamos a ver un poco de por qué nos enfocamos tanto en terneras y por qué hoy hemos hablado tanto de los parámetros y de los beneficios de las buenas prácticas en las terneras, tanto en el calustrado, en la nutrición, en protocolos de vacunación, etc. Y sabemos que hemos dejado muchos temas de lado, sin embargo, queríamos como darle importancia al por qué enfocarnos tanto en las terneras. Anteriormente hablábamos, el compañero mencionó que la edad del primer parto se encontraba entre 24 y 28 meses. El mes adicional de la edad del primer parto, según los últimos estudios que hemos hecho, tiene un costo, una pérdida económica de 50.000 colones. Y el mes adicional en días abiertos, mayor a 3 meses, 54.000 colones. Esto refleja que el mes adicional de la edad del primer parto representa el 92% de la pérdida de un mes en días abiertos. Eso refleja una gran pérdida para la empresa y la importancia de los días abiertos como retrasos en la edad del primer parto en novillas. Nada más quería como ponérselos ahí, que nos tuviéramos como referencia. Después acá tenemos una consecuencia de la edad del primer parto, de la edad del primer parto en promedio en 2 pinos en general está en 32.3 meses, y el rango máximo recomendado, como habíamos hablado, es de 28 meses. Entonces esos 4.3 meses que tiene la cooperativa o los productores de la cooperativa en promedio mayor al rango máximo, nos genera un impacto y una consecuencia de una pérdida de animal promedio de 215.000 colones. Pues bien, este es el final de la charla. En conclusión, con lo que queremos quedarnos es que la crianza de reemplazos no es simplemente una etapa más dentro del sistema productivo, sino es una inversión estratégica que va a definir el futuro de cada lechería. Un adecuado manejo desde el nacimiento hasta el primer parto traduce en animales más sanos, más productivos y más longevos. Lograr edades óptimas al primer parto, que era lo que buscábamos, entre 24 y 28 meses, y alcanzar buenos niveles de producción en las vacas primerizas, no es casualidad y tampoco es nada fácil, sino que es el resultado de una correcta nutrición, un buen manejo integral durante toda su etapa, y eso nos va a generar una mejor crianza de reemplazos, que significa reducir costos, aumentar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad del sistema lechero a largo plazo. Por eso que cada decisión que tomemos hoy en nuestras terneras se verá reflejada en la productividad del mañana en las lecherías.